trabajando se adiciona información que tiene un costo determinado y que en consecuencia se analiza bajo esta modalidad la conveniencia o no de llevar adelante una decisión. Ahora en el desarrollo del ejercicio van a ir comprendiendo mejor este tema porque vamos a ir paso por paso nuevamente para que logremos comprender qué significa analizar información, o tomar decisiones con información adicional. En este ejercicio, lo que plantea el ejercicio es lo siguiente, se los leo muy rápidamente para que podamos avanzar más sobre el desarrollo. Dice que una empresa que está organizando ciertos conciertos tiene que definir la ubicación de un evento. Tiene dos opciones, o un polideportivo cubierto o un campo de fútbol al aire libre. Dependiendo del tiempo que haga y de la ubicación elegidas, se esperan obtener los siguientes beneficios. Es decir, esto es muy importante que nos ubiquemos primero que lo que vamos a armar es una matriz de beneficios. Si montan el concierto en el polideportivo, la ganancia o el beneficio será de 30.000 si hace frío, 20.000 si el clima es templado y 10.000 si hace calor. Sin embargo, si el concierto es en el campo de fútbol, tiene una pérdida de 12.000 si hace frío, 1.000 si el clima es templado y 43.000 si hace calor. Entonces, a partir de estos datos y en función de la matriz de pagos, recuerden que siempre la nomenclatura, la forma de enunciar estas matrices se identifican como matriz de pagos, pero en realidad tengo que analizar si los valores que están incorporados en las matrices corresponden a ingresos, gastos, beneficios o demás. En este caso estamos hablando de beneficios, o sea, resultados que va a tener esta empresa que está organizando el concierto. Bien, en función de la matriz de pagos, determine qué decisión tomarán los organizadores. Situación de incertidumbre con criterio optimista, con criterio pesimista, con Harwich con un coeficiente de optimismo de 0,40, con criterio de aflicción o Savage, y habiendo una probabilidad del 10% que haga frío, 30% de que el clima sea templado y 60% que sea caluroso. Nos indica primero qué decisión tomarán los organizadores y qué beneficios obtendrían, ¿sí? Fíjense siempre, y sobre todo en el momento de rendir un examen, que hay que responder las preguntas tal cual están planteadas. Entonces acá, en este ejercicio, nosotros tenemos que decir qué decisión van a tomar y cuál sería el beneficio que obtendrían. Son dos respuestas que tenemos que dar una vez que desarrollemos todo el ejercicio. Bien, además dice, la empresa organizadora aún no tiene claro dónde instalar el concierto, justamente de eso se trata, ¿no? De ver dónde, de qué, acá están como muy claros cuáles serían las estrategias. Polideportivo o campo de fútbol, son las alternativas de decisión que tiene la empresa organizadora. Siendo los estados de la naturaleza, acá coincide con naturaleza, pero las posibilidades o los escenarios a los que se puede enfrentar pueden ser un clima, como dice acá, hace frío, es templado o hace calor. Esos son como los tres estados de la naturaleza sobre los cuales la empresa tendrá que tomar la decisión si lo realiza el concierto en un polideportivo o en un campo de fútbol. Ahora bien, indica además que como no tiene claro dónde instalar, que es lo que quiere decidir, decide pedir información a una consultora especializada. La información facilitada es la afluencia público a conciertos en función del clima registrado. Y ahí tenemos nuevamente un cuadro de doble entrada. Frío, templado o caluroso, que eran los tres estados de la naturaleza, y luego mucho público o poco público. Bien, fíjense que vuelve a dar probabilidades. Dentro de frío tenemos dividido entre 20 y 80, templado 90 y 10, caluroso 70 y 30. Puesto que el costo de la información extra asciende a 1.200, ¿esta información es suficiente para ayudar a tomar una decisión? Eso es lo que vamos a responder luego del análisis que vamos a hacer. Como antes de empezar a desarrollar, porque una vez que empezamos a desarrollar, yo les voy diciendo ya los pasos que hay que ir haciendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este tipo de ejercicios? Es que primero tenemos una probabilidad o nos dan datos de probabilidades que forman el 100% y que nos identifican claramente los estados de la naturaleza. Que en este caso, ¿cuáles son? Frío, calor o templado. Nos dice que esas tres posibilidades y los primeros datos que nos dan justamente dicen que el 10% frío, 30% templado y 60%. Ahí completamos el 100%.
Cuando hay información adicional, esa información adicional lo que hace es aperturar dentro de un estado de la naturaleza dos probabilidades nuevas. En este caso, fíjense que dentro del estado frío, o sea, dentro de un estado de la naturaleza, apertura de vuelta probabilidades de mucho público y poco público. De igual manera, dentro de templado y dentro de caluroso. Esto es importante ubicarnos cuando leemos el ejercicio o cuando analizamos, porque se llama probabilidad conjunta, lo habrán visto en teoría. Entonces, ¿cuándo se da esa probabilidad conjunta o cuando hablamos de probabilidad posteriori? Cuando a través del desarrollo del planteo logramos identificar no solo las probabilidades que podríamos llamar primarias o probabilidades a priori, que son estos tres estados de la naturaleza, sino que a su vez, con información adicional, llegamos a aperturar cada estado de la naturaleza en 2 o 3 probabilidades nuevamente. ¿Sí? Es importante entonces identificar que la probabilidad a posteriori son probabilidades sobre los estados de la naturaleza, nunca sobre las estrategias. Eso nos permite, cuando leemos un planteo, tener claro cómo debemos armar las matrices. Una vez que yo identifico en el ejercicio la probabilidad a priori y la que se llama a posteriori, que deviene de uno de los estados de la naturaleza y que esas probabilidades a posteriori entre sí deben sumar 100% nuevamente respecto de un estado de la naturaleza. Cuando tengo identificado eso, el resto es ir haciendo las matrices y tomando las decisiones que corresponden. Es ir analizando, ir haciendo paso por paso, como les voy a mostrar ahora, el desarrollo del ejercicio. Lo relevante acá es saber ubicar dentro del planteo estado de la naturaleza, estrategias y probabilidades a posteriori dentro de un estado de la naturaleza, ¿sí? Bueno, a partir de ahora voy a compartir la pantalla. Lo que hice en este caso fue... lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Lo que hice en este caso no les voy a desarrollar en el otro dispositivo, no en la pizarra, sino lo que voy a hacer es compartir un PowerPoint que armé con la solución del ejercicio y identificado paso por paso. Si algún punto no queda claro en este desarrollo, me hablan, porque no voy a ver las pantallas del chat, activan el micrófono, me dicen que repita o me dicen que aclare algo, y si es necesario vamos a ir y les voy a hacer en la pizarra o en un Excel algún dato adicional, ¿sí? Vamos a desarrollar hoy todo el ejercicio 3. Es el único ejercicio que vamos a ver con probabilidades a posteriori, con lo cual es muy importante que logren ustedes comprender acabadamente cómo se desarrollan estos ejercicios, ¿sí? Bueno, primero voy a compartir la pantalla. Y allí necesito que me digan si se ve la pantalla compartiendo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Bien. ¿Y se escucha bien? Sí. Buenísimo. Sí. Perfecto. Entonces, empiezo y en cualquier momento ustedes me interrumpen y vuelvo sobre los puntos. Acá, bueno, esto les dejo como un recordatorio, que son como un resumen de los puntos más importantes de lo que tiene que ver con matrices, y esto les va a servir más para cuando empiecen a repasar los ejercicios, ¿sí? Ahora bien, vamos a desarrollar el ejercicio en el primer punto, donde nos indica que en función de la matriz de pagos, identifiquemos qué decisión tomarán los organizadores con criterio optimista o pesimista. Obviamente los criterios siempre, recuerden, van sobre las estrategias. Acá tenemos estrategia 1 y estrategia 2. Cuando analizo la estrategia 1 y como estoy con criterio optimista, dentro de la estrategia considero, porque tengo criterio optimista, que se va a dar el mejor resultado posible. En este caso, el mejor resultado posible es 30.000, perdón, se me fue el slide, es 30.000. Ahora bien, dentro de campos de fútbol, el mejor resultado posible o con criterio optimista, pienso en realidad que se va a dar como clima el caluroso y que en consecuencia el beneficio va a ser de 43.000. Esto es solamente la aplicación del criterio optimista. Entre ambos valores
si tengo que tomar la decisión, que en realidad eso nos plantea el ejercicio, fíjense que la pregunta nos dice, ¿qué decisión tomarán los organizadores y qué beneficios obtendrían? La respuesta correcta es, si los organizadores optan por criterio optimista, la decisión que van a tomar es la de realizarlo en el campo de fútbol y el resultado que obtendrían es de 43.000. Esa es la respuesta correcta y cómo tienen que responder ustedes en caso de un examen, en el caso de los parciales específicamente, ¿sí? Si lo están haciendo con un criterio profesional, esto lo tendrán que explicar ustedes a quien los contrate para analizar cómo tomar la decisión y tendrán que explicarles que si tomáramos el criterio optimista, consideraríamos que lo ideal sería hacerlo en el campo de fútbol porque es la estrategia que mejor resultado o mejor beneficio reporta. Bien, el otro punto que nos plantea el ejercicio, la situación B, nos dice en situación de incertidumbre con criterio pesimista. Nuevamente, dentro de polideportivo podrían darse 3 estados de la naturaleza, frío, templado o caluroso. Como tomo con criterio pesimista, pienso, analizo determino que el escenario que se va a dar es de caluroso, en consecuencia se obtendría 10.000 pesos de beneficios. Ahora, dentro de la estrategia campo de fútbol, aplico el criterio pesimista, pienso que se va a dar el peor de los resultados posibles, que en este caso es 12.000, y en consecuencia con criterio pesimista sería una pérdida de 12.000 pesos. Ahora bien, ya apliqué el criterio, ahora tengo que tomar la decisión, debo tomar la decisión y entonces entre la opción 1, que es polideportivo 10.000, y la opción 2, campo, que es una rentabilidad negativa de 12.000, voy a optar obviamente por tomar la de mayor rentabilidad, o sea 10.000. ¿Sí? Eso ya, ahí ya voy con el criterio empresarial, el del mejor beneficio. Como esta es una matriz de beneficios, es el que me reporta mayor resultado, o el que reporta la mejor opción respecto entre 10.000 y menos 12.000. ¿Sí? Esto lo vimos ya en 2 ejercicios anteriores, es estándar el análisis, es bastante fácil, así que no debiera generarle ninguna duda. También nos plantea el ejercicio en la situación C, dice, en situación de incertidumbre con criterio de Harwich, con un coeficiente de optimismo de 0,40. ¿Se acuerdan que Harwich lo que propone es no avanzar sobre un criterio ni optimista ni pesimista, es como un mix de ambos criterios. Considera, en este caso, un coeficiente de optimismo de 0,40. Entonces, nuevamente, dentro de la estrategia E1, tengo que aplicar 0,40 al mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque el coeficiente es de optimismo. Quiere decir que dentro de la estrategia 1 aplico 0,40 a 30.000 y 0,60 a 10.000. Eso es lo que está planteado acá. Estrategia 1, 0,40, coeficiente de optimismo por el mejor resultado posible dentro de esa estrategia, más 0,60 por 10.000, que es lo opuesto, ¿no? El peor resultado posible, porque el 0,40 es un coeficiente de optimismo, en consecuencia 0,60 sería como de pesimismo, pensando que se va a dar el peor resultado, que es 10.000 dentro de esa estrategia. Esta suma arroja un valor de 18.000, que es un valor que nos va a permitir comparar la estrategia 1 con la estrategia 2. En el caso, acá está escrito mal, ahora en la presentación que se las pase lo corrijo, entonces les queda mucho más claro. En la estrategia 2, el campo de fútbol, acá tenemos los valores, fíjense que es 0,40 por el mejor resultado posible, 43.000, más 0,60 por menos 12.000, que es el resultado negativo, máximo negativo que puede obtenerse en caso que se decida por campo de fútbol. En consecuencia, Harwich para esta segunda estrategia asume un valor de 10.000. La decisión, nuevamente, voy a tomar la decisión, o se toma la decisión en realidad, siempre con la opción que reporte mayores beneficios, que en este caso es polideportivo. Creo que la vez anterior algún
compañero en la clase anterior me preguntaba si hay alguna vinculación entre los distintos criterios, es decir, si hay una correlación entre uno y otro criterio. En realidad, en pesimista, optimista y Harwich no hay nada relacionado, es decir, pueden dar decisiones totalmente diferentes que no se sigue ninguna lógica, porque en realidad lo que aplican cada uno de estos criterios son lógicas diferentes. En consecuencia, fíjense que el criterio optimista, campo de fútbol 43.000, y en cambio pesimista, en el polideportivo, sería polideportivo por 10.000. Y si fuera criterio de Harwich, el polideportivo sería la opción correcta. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿O quieren que repita algo? Esto es como un repaso de lo que estuvimos viendo. ¿Se entiende, profe? Bueno, continúo entonces. De paso, siempre me dicen a ver quién es el que no, si hay algo que no entiende, alguno que no entiende, me lo pide y yo lo vuelvo a repetir. Bien, criterio de aflicción. En realidad acá lo que puse en estos 4 pasos es lo mismo que venimos viendo en las clases anteriores. En el criterio de aflicción identifico el mejor resultado posible. A ello les puse unos ejemplos porque siempre va a depender de qué matriz estamos construyendo. El mejor resultado posible puede ser el menor costo si es una matriz de costos, o el mayor de los ingresos, o el mejor resultado dentro de un estado de la naturaleza. El segundo punto es determinar las aflicciones. Ahí puse cuánto me alejo, como una pregunta de recordatorio para ustedes, del resultado en valores absolutos, identificando con 0 el valor definido en el punto anterior, es decir, identificando con 0 el valor que definimos como el mejor resultado posible. Luego selecciono el máximo de los valores posibles de cada estrategia. Yo les puse ahí pesimismo, pero en realidad no es pesimismo, sino se llama el criterio de las máximas aflicciones. Pero en definitiva, si estoy buscando la máxima aflicción es porque estoy pensando que se va a dar el peor resultado posible y entonces condice ello con el criterio de pesimismo. Y 4, el último paso, de las estrategias selecciono la mejor opción, o sea, la que menos se aleja del mejor resultado. Bien, entonces si nosotros nos ubicamos en la matriz, dentro de polideportivo, voy a volver a la matriz que utilizamos para Harwich, pero es para el solo efecto de lograr identificar. Fíjense, dentro de un estado de la naturaleza, como es N1, frío, tengo 30.000 y menos 12.000. Obviamente, dentro de frío, cuando armo la matriz de aflicción, incorporo el 0 en polideportivo y determino la aflicción de campo de fútbol, que el valor de la aflicción es 42.000. ¿Se entiende de dónde surge el 42.000? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, 42.000, por eso en el punto 2, en el punto 2, fíjense que la aflicción se determina respecto del resultado en valores absolutos, es decir, cuántas unidades, en este caso, cuánto es lo que dejo de ganar por tomar una mala decisión. Si se diera frío, si se diera la situación de frío y debería elegir polideportivo. Ahora bien, por eso incorporo el 0 en polideportivo. Ahora, ¿qué pasa si elijo campo de fútbol? Y bueno, la realidad es que voy a terminar perdiendo en comparación con el criterio anterior o con la otra opción o la otra estrategia que tengo, voy a terminar perdiendo 42.000. Vamos a templado. En templado tenemos 21. Quiere decir que nuevamente seríamos en templado, seríamos en polideportivo, porque sería la mejor opción. Y en campo de fútbol incorporamos 19.000 porque el valor de campo de fútbol, la diferencia entre 20.000 y 1.000 es 19.000, que sería el costo de oportunidad que tendría esta empresa si toma una decisión equivocada respecto de polideportivo. Y por último, dentro del estado de la naturaleza caluroso, el N3, el mejor resultado es 43.000. Corresponde entonces incorporar el 0 en caluroso y campo de fútbol por 43.000
y determinar la aflicción de 33.000, porque era entre 43 y 10, la aflicción es 33.000. Bien, esta aflicción que tenemos de 33.000 nos permite ya identificar dentro de cada uno de los estados de la naturaleza las aflicciones, y luego el análisis que tengo que hacer siempre es el mismo a partir del punto 3. Selecciono el máximo de los valores posibles dentro de cada estrategia. Acá ya me ubico de vuelta en la estrategia, me salgo del análisis dentro del estado de la naturaleza, me ubico en la estrategia y determino cuál es la máxima aflicción dentro de esa estrategia. Dentro del polideportivo, la máxima de las aflicciones es 33. Y la máxima de las aflicciones dentro de campo de fútbol es 42.000. ¿Sí? Quiere decir ello entonces que dadas estas dos aflicciones, entendidas las aflicciones como costos de oportunidades, es decir, lo que deja de ganar esta empresa si elige una u otra opción, obviamente con criterio empresarial va a elegir dejar de ganar lo menos posible. Por ello, una vez que están planteadas las dos aflicciones, siempre voy a elegir la de menor aflicción. Acá no importa si se trata de beneficios, resultados o demás. Como estas aflicciones son respecto de la mejor opción posible, siempre voy a elegir la de menor valor para considerar la decisión que se va a tomar. ¿Sí? En este caso, entonces, corresponde seleccionar polideportivo. Bien, ¿alguna duda en una aflicción? No, profe. Buenísimo. Vamos entonces al último al último punto de la tarea, que es el punto de según teorema de Bayes. ¿Sí? Bien. Teorema de Bayes o teorema de valor esperado. Recuerdan que valor esperado lo que tenía y lo que se diferenciaba de los criterios anteriores es que ya no trabajo con supuestos optimistas o pesimistas, sino que trabajo en base a ciertas probabilidades estadísticas, de manera que hay un grado de disminución de la incertidumbre, porque en base a ciertos datos históricos, en este caso, ya tenemos como dato que hay una probabilidad del 10% de frío, una probabilidad de templado del 0,30 o una probabilidad del 60% de que el clima sea caluroso. Entonces, bajo este teorema o bajo el criterio de valor esperado, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer era dentro de una estrategia aplicar el porcentaje que tenga de probabilidad cada estado de la naturaleza a cada uno de los resultados posibles? Entonces así se construye 30.000 por 0,10 más 20.000 por 0,30 más 10.000 por 0,60. Eso nos da un total de valor esperado de 15.000. Y campo de fútbol, sin embargo, puede ser, debemos construir menos 12.000 por el 0,10, más 1.000 por el 0,30 o más 43.000 por el 0,60. ¿Sí? Esto es probabilidades, valor esperado, construyo ambos valores esperados y bajo este teorema, bajo este criterio de valor esperado, la decisión que corresponde es campo de fútbol. ¿Sí? Ahora bien, tomada la decisión, este es el valor que tendría o sea, entre ambos valores se toma la decisión de ir por la opción de campo de fútbol. Ahora les quiero preguntar algo para que razonemos en conjunto. La empresa toma, la empresa que está decidiendo, ¿sí? Dice la empresa Juan Price S.A., toma la decisión en base al teorema de Bayes y asesorado por ustedes como contadores que le indican que tiene que tomar la decisión de campo de fútbol. Bien, ¿qué va a pasar cuando la empresa lleve adelante el concierto? Si toma la decisión campo de fútbol, ¿cuál puede ser su resultado posible? Puede ser 24.000, puede ser menos 12.000, puede ser 1.000, puede ser 43.000, puede ser la suma de alguno de ellos. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser el resultado que se dé luego en la realidad respecto de ya la decisión tomada de campo de fútbol? ¿Qué les parece? ¿Va a obtener este resultado si supongamos que las probabilidades fueron exactas y correctas
va a obtener este resultado de 24.900. ¿Qué les parece? No, porque es una mezcla de las tres estrategias. O sea, creo. Va a tocar un solo clima. Exactamente. Correcta. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa que no puedo ver. Matías. Matías. Lo que dice Matías es correcto. Una vez que la empresa toma este análisis, esta matriz, le sirve para tomar una decisión. Aun cuando las probabilidades en datos históricos estén correctas, lo que va a ocurrir es que la empresa, si hace frío, va a perder 12.000. Si es templado el clima, va a ganar 1.000. O si es caluroso, va a ganar 43.000. O sea, 24.900 no es un resultado posible. No se va a dar ese valor en la realidad, porque ese es un valor que es un valor estadístico, es un valor que aplicando probabilidades. Lo que va a ocurrir es que se va a dar alguna de las tres situaciones, o frío, o templado, o caluroso. Es decir, que el resultado que puede obtener la empresa es o menos 12.000, o 1.000, o 43.000, depende el clima que se dé ya cuando la empresa tomó la decisión y se lleva adelante el concierto. ¿Se entiende este razonamiento? Sí, profe. Buenísimo, bien. De la misma manera, fíjense que en la matriz de aflicción tampoco 33.000 o 42.000 es un resultado posible. Siempre los resultados posibles van a ser los que están plasmados en la matriz, 30.000, 20.000 o 10.000 en uno o en otro. Lo que pasa es que si tomo, por ejemplo, con criterio de Harwich, va a tomar la decisión, perdón, la empresa toma la decisión, toma del polideportivo. Ahora, 18.000 no es un resultado que va a obtener. Lo que va a permitir es descartar la opción de campo de fútbol, porque basándose en este criterio entiende que el concierto debe realizarse en un polideportivo. Ahora, lo que va a suceder es que va a ganar 30.000, o va a ganar 20.000, o va a ganar 10.000. No son tres, no hay 18.000, no es un valor, digamos, esperable de resultado. Eso es un valor que solamente permite tomar la decisión, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al tema que vamos a incorporar hoy, que es la tarea, el punto D. Fíjense que nos dice que la empresa organizadora decide pedir información a una consultora especializada. Como yo les indicaba, esta información adicional que se incorpora, en este caso tiene que ver con que pueden darse situaciones de mucho público o poco público. Nuevamente son variables que se abren a partir de cada uno de los estados de la naturaleza. Entonces, cuando tenemos esta apertura y tenemos información adicional, lo que se construye es una tabla para determinar primero la probabilidad conjunta y luego lo que se llama probabilidad a posteriori. Cuando se dan esta información adicional, hay que armar un cuadro siguiendo esta lógica. Siempre un cuadro con la primer variante que tiene que ver con la nueva información, en este caso mucho público. Y el otro cuadro va a ser con la otra posibilidad, que es poco público. Es decir, que cuando ustedes van a armar probabilidad posteriori, pongan de título primero lo que aparece como nuevo, las nuevas aperturas que se dan de información probabilística. En este caso es mucho público y poco público. Una vez que identifiqué ambas situaciones, lo que tengo que hacer es construir una tabla donde solamente se trasladan los estados de la naturaleza y las probabilidades a priori. Frío, templado y caluroso. Cuando trabajamos con probabilidad posteriori, por un momento dejamos de ver estrategias y nos concentramos en probabilidades o estado de la naturaleza. Disculpen que sea insistente con esto, pero en estos ejercicios, cuando uno los desarrolla y va siguiendo los pasos, lo ve como fácil, pero cuando se nos plantean los problemas, tenemos que tener claro cómo construimos las tablas. Por ello, en este punto hay que aperturar y entender que voy a construir dos matrices,
que la primera de ellas va a tener el enfoque de la nueva información o de la información adicional que estoy incorporando, que en este caso es mucho público y la otra matriz poco público, y que la entrada, el cuadro de doble entrada que vamos a construir es siempre considerando los estados de la naturaleza y a partir de allí empezamos a construir las probabilidades. Identificados los estados de la naturaleza, incorporamos el dato a priori. ¿Qué se llaman a priori? Los tres primeros valores de probabilidades que teníamos. ¿Se acuerdan? Era frío, templado y caluroso. 0,10, 0,30 y 0,60. Luego tenemos lo que se llama la probabilidad condicional. ¿Por qué la llamamos condicional? Porque es la probabilidad de que ocurra algo, de que ocurra un determinado porcentaje, condicionada a mucho público. ¿Por qué condicionada a mucho público? Porque es la variable que estamos analizando. Es la probabilidad de afluencia de mucho público, por eso se llama condicional o condicionada. Fíjense que en este caso nos manejamos dentro de mucho público con las tres probabilidades que nos dan en el cuadro del ejercicio, 20, 90 y 70. Incorporamos ese dato 0,20, 0,90 y 0,7, ¿sí? Como valor condicionada. Entonces, a modo de resumen, la probabilidad condicional la tengo que pensar y decir, ¿es condicional a qué? Condicional a la nueva variable. ¿Cuál es la nueva variable? Mucho público, porque la a priori ya me establecía las tres probabilidades. Entonces, condicionado a mucho público, tengo estas probabilidades. Luego se arma lo que sería la probabilidad conjunta. ¿Cómo se arma la probabilidad conjunta? Ahí les puse la a priori por la condicional. Entonces es 0,1 por 0,20, da un valor de 0,02. 0,3 por 0,9, nos da un valor de 0,027. 0,6 por 0,7, nos da un valor de 0,42. ¿Sí? Es decir, la probabilidad conjunta es la multiplicación de la probabilidad a priori por la condicional, ¿sí? Bien, una vez que tengo armada la probabilidad conjunta para cada estado de la naturaleza, lo que tengo que hacer es hacer una relación de cada uno de estos valores que obtuve respecto del total. Fíjense, una vez que tengo las tres probabilidades 0,02, 0,27 y 0,42, sumo las probabilidades conjuntas y determino la sumatoria de las probabilidades. Esta sumatoria nos da 0,71. De vuelta, es la suma de 0,02, 27 y 0,42. Y una vez que hallé el valor total, determino la probabilidad a posteriori. Acá les escribí, es la conjunta sobre la suma de las probabilidades conjuntas. Es decir, es 0,02 dividido 0,71. Eso nos da un valor de 0,028, 16, 90, 14. ¿Sí? Acuérdense que yo les había dicho que en general trabajemos con 4 decimales. Acá yo puse más decimales, pero la obligatoriedad está hasta en 4 decimales, excepto que el examen diga algo diferente. Luego tenemos 0,27 dividido 0,71, nos da un valor de 0,38028169. Bien. Y por último, 0,42 dividido 0,71 nos da un valor de 0,59154926. ¿Sí? Esta es la probabilidad a posteriori. ¿En qué concluimos con esto? Obviamente la suma de estos tres valores da 100 o da 1. ¿Sí? La suma de estos tres valores de las probabilidades a posteriori debe dar 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este primer cuadro? Una vez que termino este primer cuadro, lo que tengo es la probabilidad de frío, que antes era 0,10, pero con información adicional se convirtió en un 2,8%. La probabilidad de templado,
ahora con información adicional y considerando mucho público pasó a ser 38%. Y la probabilidad de caluroso pasó a ser 59%. Es decir, la probabilidad a posteriori es un valor que nuevamente, o un valor que se obtiene referenciando siempre a los 3 estados de la naturaleza. ¿Qué es lo que cambia respecto del 0,1, 0,3 y 0,6? Lo que cambia es esto, que vamos a trabajar con la probabilidad de afluencia de mucho público. ¿Cómo leemos este cuadro? Les vuelvo a repetir, porque hay ejercicios que pueden partir directamente del cuadro o completando, o el cuadro completo o incompleto. Creo que en la guía complementaria hay algo de esto, de un ejercicio que hay que completar. Entonces, cuando hay que completar, lo que tengo que tener claro, justamente por eso les puse acá, cómo surge cada uno de estos valores. Entonces, lo que permite, una vez terminado el cuadro, es, dada la información adicional, en este caso mucho público, las nuevas probabilidades o las probabilidades a posteriori son frío 2, templado 38, caluroso 59 o 58, o, bueno, ahí veo cómo hago para que me dé igualmente el 100%. De la misma manera, con la misma lógica, con los mismos pasos, construyo para la probabilidad de afluencia de poco público. ¿En qué voy a terminar nuevamente luego de desarrollar todo el cuadro? De vuelta, en probabilidades a posteriori, aplicadas siempre sobre los estados de la naturaleza, que ya los tenía analizados, que eran los que se podían dar, pero con información adicional, que en este caso la información adicional viene dada porque nos indica que en caso de poco público, las probabilidades condicionadas son 0,8, 0,1 y 0,3. Una aclaración, como estas probabilidades son condicionadas, acá el ejercicio nos planteó, viene claramente en el cuadro identificado, 20 y 80, por ejemplo, para frío. Pero si no viniera dado el dato, o si viniera solamente el dato de la probabilidad para un estado de la naturaleza que nos dijera solamente que mucho público es 0,20, en forma, digamos, sin que el ejercicio lo aclare, debo deducir que de poco público es 0,80, ¿sí? Porque son las sumas de las probabilidades condicionadas respecto de un estado de la naturaleza deben dar 1. Repito, en el cuadro la suma de las probabilidades condicionadas, quiere decir la probabilidad condicionada a mucho o poco público, dentro de un estado de la naturaleza, vamos a tomar estado frío, dentro de ese estado la suma debe dar 1. Vieron que acá dice 20 y 80. Aun cuando no nos dijera el dato de 80, nos podría decir solamente mucho público, 20, 90 y 70, cada uno de los estados de la naturaleza, y por conclusión o por entendimiento tengo que saber que la probabilidad de poco público o de la otra opción, de la otra variante, va a ser el diferencial entre 100% y el valor condicional anterior, ¿sí? Por eso, en la construcción de poco público, la a priori va siempre lo mismo, porque era la probabilidad primera que teníamos, y la condicional, si bien acá surge del cuadro, si no lo tengo que deducir. Si es 0,20 mucho, va a 0,80 en poco. 0,90, 0,10, 0,70, 0,30. A partir de que incorporé las condicionales, la realidad es que luego ya determino las probabilidades conjuntas con la misma lógica, a priori por condicional. 0,1 por 0,8 es igual a 0,08. 0,3 por 0,1 igual a 0,03. 0,6 por 0,3 igual a 0,18. Y luego, una vez que están determinadas las 3 probabilidades, las probabilidades conjuntas, de vuelta, sumo las 3 probabilidades, obtengo el valor de 0,29, el valor de la probabilidad conjunta, y voy analizando, voy haciendo la relación de la posteriori como valor de relación entre la conjunta y la suma de las probabilidades conjuntas, es decir, 0,08 dividido 0,29. Eso nos da un valor de 0,27, 58, 62, 0,69. 0,03 dividido 0,10
perdón, 0,03 dividido 0,29 nos da un valor de 0,10344. Disculpen un segundito. Ara, ¿un vaso de agua me puedes traer? Bueno, disculpen. Y por último, la conjunta 0,18 dividido 0,29 nos da un valor de 0,620689,655. Bien. Nuevamente, ¿cómo interpretamos, cómo leemos estos valores? La suma de las probabilidades a posteriori debe sumar 100 y la conclusión que nos permite arribar es que dentro de un estado de la naturaleza y considerando una afluencia de poco público, la nueva probabilidad es 27% para frío, 10% para templado y 63%, con 63 cerraría el 100, para caluroso. Bien, ¿alguna duda hasta acá cómo se construye el cuadro? Porque después tenemos que pasar a hacer el análisis de las conclusiones. Hasta acá vimos cómo armar los cuadros. ¿Alguna duda? Profe. Sí, profe. Bueno, escuchen. ¿Qué dudas? Me dicen su nombre, así lo voy identificando. Habla nomás. Bueno, yo tengo quiero ver si entendí, Claudia es mi nombre, quiero saber si entendí el mecanismo, digamos. Yo tengo con información adicional, me da que si ocurre, digamos, frío, habiendo ocurrido mucho público, es 0,2. Y yo lo que tengo que hallar es que haya mucho público habiendo ocurrido una situación, un clima de frío. Al revés. Claudio, ¿me dijiste que te llamás? Sí. La consultora, porque vieron que acá habla de una, que le llamó a una consultora. Esta empresa que está organizando dice, la verdad que lo que ocurre es lo siguiente. La empresa dice, la verdad que estas probabilidades, a priori 10, 30, y la verdad que me parecen como muy insuficientes para llevar adelante una decisión tan importante. Entonces, llaman a una consultora y la consultora lo que les dice es lo siguiente. Le dice, mirá, la realidad es que además de esa probabilidad que vos tenés del clima, frío, templado, caluroso, lo que puede ocurrir es que vaya mucho público o poco público. Fíjense que acá ya la consultora lo que les brinda es una información distinta, ya no tiene que ver el clima. Lo que le dice es, dado un concierto, es como que se abstrae de los estados de la naturaleza y le dice, dado un concierto, lo que te puede ocurrir es que tengas mucho público o poco público. ¿Sí? Es como que incorpora una nueva dimensión de análisis, ya saliéndose de los estados de la naturaleza. Lo que pasa es que como la empresa está trabajando con ciertas probabilidades a priori, lo que la empresa le va a exigir es, le va a decir, bueno, ya que me decís que puede haber mucho público o poco público si organiza un concierto, decime si la posibilidad en la cual exista mucho público, ¿qué probabilidad hay de que exista mucho público con frío, con templado o con caluroso? Y si hay poco público, ¿cuál es esa probabilidad, considerando que va a haber poco público, con frío, templado o caluroso? ¿Se entiende? Claudio. Sí, profe, sí, gracias. Lo que incorpora la consultora ya aparte de que lo que puede darse es que haga frío, templado, caluroso, eso ya está. Lo que incorpora es una nueva variable y analiza desde otro lugar. Y dice, la verdad es que si vos organizás un concierto, puede ser que concurra mucho público o poco público. Son como nuevas opciones. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, si va a venir mucho público, hago el escenario o imagino que va a haber mucho público. Si existe ese mucho público, o si va a esa dimensión, ¿cuál es esa probabilidad de mucho público con frío, con templado y con caluroso? ¿Sí? Y a partir de ahí construyo todo. Por eso, este 0,02%, el 0,38 o el 0,59 vuelven a ser probabilidades de los estados de la naturaleza, ¿sí? Originales, pero ya incorporando el dato de estas dos nuevas variables. ¿Se entiende? Capaz que creo que en la guía complementaria hay otros ejercicios, o si no me pasan algún otro planteo de algún parcial de un año anterior, y al grupo, por supuesto al grupo de WhatsApp, y ahí yo les explico de vuelta cuándo se incorpora un nuevo dato y cómo se analiza. Lo que no pueden equivocarse
es que las probabilidades se construyen a partir de las probabilidades a priori que ya tenía, ¿sí? Y bueno, y después ahora les explico cómo aplicamos todo esto, cómo aplicamos este tema. Bien, había otra pregunta de una compañera. Sí, profe, yo quería saber qué criterio tengo que tener para ubicar las estrategias y el estado de naturaleza, porque, por ejemplo, yo quise adelantar un poquito hoy y ubiqué las estrategias en las filas y después me encuentro con que las estrategias estaban en las columnas y ahí ya me voy a equivocar todo en el ejercicio. O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta para ver dónde las ubico, si en columnas o en filas? Acá Bueno, lo mismo, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Cecilia. Bueno, Cecilia. Cecilia, te comento algo que ya había comentado en la clase anterior y que hay que repetirlo las veces que sea necesario. No hay una regla para ubicar estrategias en las columnas o estrategias en las filas. Sí, eso es indistinto, ¿sí? Cecilia, vos lo podés ubicar en la fila o en las columnas y en la estrategia. De hecho, en algunos exámenes que se han tomado en años anteriores ya viene la estructura dada. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para analizar, por eso yo les insistía bastante en esto, cómo me ubico, cómo aplico los criterios, ¿sí? Tengo que saber que el criterio optimista, lo primero que tengo que hacer es dentro de una estrategia, busco el mejor resultado. Ese es como el análisis. Si las estrategias están en fila, y bueno, como en este caso, busco dentro de estas tres cuál es el mejor resultado. Si las estrategias están en columna, busco dentro de las estrategias cuál es el mejor resultado. De la misma manera con todos los criterios. Es como que ustedes lo que tienen que aprender para poder resolver cualquier ejercicio, estén en fila o en columnas, es los pasos. Y saber ubicarme si dentro, en el caso de pesimista y optimista, me muevo dentro de una estrategia, en el caso de aflicción, me muevo dentro de los estados de la naturaleza y después resuelvo, y en el caso de las probabilidades de valor esperado, también eso es dentro, era el criterio anterior, dentro de un estado de la naturaleza, perdón, dentro de una estrategia, aplico dentro de uno, aplico las probabilidades a cada uno de los resultados posibles. ¿Sí? Esa es la forma que van a tener ustedes que estudiar esto. Saber dónde tengo que tomar la decisión, que obviamente siempre va a ser sobre una estrategia la decisión, y segundo, cómo analizo de acuerdo a cada uno de los criterios, independientemente si estén en filas o en columnas. Practiquen así. Optimista, escribo. Dentro de una estrategia, elijo el mejor. Pesimista, dentro de una estrategia, elijo el peor, ¿sí? Si tengo 3 estrategias, voy a hacer 3 veces el mismo paso. ¿Se entendió, Cecilia? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, le pregunto, ¿con cuántos decimales tendríamos que trabajar? En principio tienen que trabajar con 4 decimales, ¿sí? Excepto que el parcial indique algo diferente. Tanto la profe Cristina como yo corregimos o tomamos el criterio de 4 decimales. Excepto que el parcial diga trabajar con 6. Bueno, ahí toman 6 decimales, obviamente. Y si hay alumnos de otros grupos, si el parcial nada dice, tomen 4, y si el parcial indica, lo mismo, ¿no? Toman la cantidad de decimales que especifica el parcial. En general no se especifica, y cuando no está específico, toman 4. Y en el caso de que sean pesos, acá estamos hablando de probabilidades, ¿no? Si son pesos, tomen con 2 decimales, que es la moneda corriente, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Las probabilidades a posteriores sería, siempre se relacionan dos, digamos. Por ejemplo, me surge la duda que aparte quieran determinar la probabilidad de asistencia de mujeres y de hombres, por ejemplo. ¿Siempre son dos probabilidades o pueden ser más? Pueden ser más, pero en general, como los cuadros son de difícil construcción, se toman 2. Bueno, profe, gracias.
Acá, por ejemplo, decía mucho público, pues en este caso era mucho público, poco público. En otro ejercicio creo que en el de la guía complementaria tienen alta demanda, baja demanda. Como vos decís, mujeres o varones. Lo que ustedes tienen que tener claro es que esa probabilidad, si son dos, las sumas de las condicionales tienen que dar 100. Y si son tres, van a tener que armar 3 cuadros. Y las sumas de esos 3 valores dentro de los estados de la naturaleza, dentro de un mismo estado, esas 3 condicionales van a sumar 100. ¿Se entiende? Yo no creo que acá en la guía no hay desarrollo de 3, creo no, estoy segura que en la guía no hay desarrollo de 3, en la complementaria tampoco, y en general siempre son 2, los estudios aportan 2 dimensiones nuevas. Pero podrían ser 3 perfectamente, siempre que de 100 pueden ser 3 y van a tener que armar 3 cuadros y van a llegar a 9 resultados. Acá llegamos a 6, van a llegar, si hay 3, van a llegar a 9 probabilidades para cada uno de los, o sea, 3 probabilidades para cada uno de los estados de la naturaleza. Acá llegamos a 2 para cada uno porque son 2 aperturas, una apertura en 2 variantes nuevos que es mucho público y poco público, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, avanzo. Bueno, ¿se acuerdan ahora? Se van a ir acordando de los números que fuimos obteniendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Determinada, yo les escribí, determinada la nueva probabilidad, determino los nuevos valores esperados para cada estrategia. Cada vez que estoy trabajando con probabilidades, en definitiva lo que estoy buscando es el valor esperado. Lo que ocurre ahora es que tengo nuevas probabilidades para cada uno de los estados de la naturaleza. Entonces, armo nuevamente 2 cuadros. Primero elijo la estrategia 1. ¿Se acuerdan qué valor era esperado? Era dentro de una estrategia, aplico las probabilidades a los resultados posibles. Eso es como en términos generales. Valor esperado, teorema de Bayes, es dentro de una estrategia, aplico las probabilidades a cada uno de los valores esperados. Entonces, dentro de la estrategia polideportivo, cuyos resultados podían ser frío 30, templado 20 y caluroso 10, lo que tengo es ahora las nuevas probabilidades. Dentro de frío tengo, si se da mucho público, esa probabilidad es 0,028. Si se da poco público, 0,276. Estos valores surgen de acá. Frío, mucho público, 0,028. Frío, poco público, 0,27. ¿Sí? ¿Se ubican cómo se construye? Lo que tengo que hacer es como extractar o resumir, porque lo tengo en un cuadro armado de las 2 nuevas variables, mucho y poco público, pero lo que tengo que hacer es establecer una nueva probabilidad para cada uno de los estados de la naturaleza. Mucho, poco. Templado, 0,38, 0,10. Caluroso, 0,52, 0,61. Entonces, lo que voy a determinar es el valor esperado. Pero este valor esperado dentro de polideportivo, como incorporé un nuevo análisis que es mucho público y poco público, voy a obtener 2 posibles resultados. Es decir, la consultora lo que hace, según lo plantea el ejercicio, es ya no analizo sobre un valor esperado. Lo que puede ocurrir es que podría tener 2 resultados posibles según este nuevo análisis. Si se da mucho público, ese resultado o ese valor esperado sería 14.360. Si se da poco público, 16.550. ¿Cómo obtengo estos valores? Acá está detallado. 30.000 dentro de mucho público, 30.000 por 0,028, más 20.000 por 0,38, más 10.000 por 0,59. Recuerden que aplicar valores esperados es siempre tomar dentro de una estrategia o analizando una estrategia los posibles resultados, 30, 20 o 10, por las posibles probabilidades. Acá, como voy aperturando, ya puedo armar este número con mucho y con poco público. Posibles resultados por
probabilidades factibles. De esa manera obtengo 14.360 y 16.550. Esto es aplicar las probabilidades nuevas, los nuevos valores que obtuvimos dentro de una estrategia. Y hago lo mismo con campo de fútbol. Menos 12.000, ¿se acuerdan? Menos 12.000, 1.000 y 43.000. Entonces, aplico nuevamente a cada uno de los valores posibles las nuevas probabilidades, pero como ya no tengo un solo valor de probabilidad, sino que justamente este estudio me provee dos escenarios nuevos posibles, o mucho público o poco público, lo que hago es obtengo dos valores esperados factibles, 25.500 y 23.494. Bien. Una vez que construyo esta nueva matriz o estos nuevos valores, recuerden, en polideportivo, mucho público, 14.360, poco público, 16.550. En campo de fútbol, mucho público, 25.000, poco público, 23.494. Hasta ahora lo que obtuve fue 4 valores, es decir, todavía no veo cuál es la decisión que tengo que tomar. Entonces, el último paso que tengo que hacer es lo que se llama utilidad de bases o con información extra. Esta utilidad de bases lo que rescata son los porcentajes de 0,71 y 0,29. ¿De dónde surgen esos porcentajes? De esta situación. En mucho público el porcentaje de la probabilidad conjunta es 0,71 y de poco público 0,29. Es decir, esa es la probabilidad conjunta. Esta es una nueva probabilidad, es la que considera la a priori y la condicional. Entonces aplico estas probabilidades 0,71 y 0,29 a cada uno de los valores posibles dentro de las estrategias. Es decir, 0,71 por 25.500, 0,71 probabilidad de mucho público por 25.500, 25.500, perdón, valor esperado, más 0,29 probabilidad de poco público por 23.494. Eso nos da un valor de 24.918. Eso indica que la decisión a tomar es la de campo de fútbol. Fíjense que en realidad acá no está analizado, lo que tengo que hacer es los dos nuevos valores, tanto de polideportivo como de campo de fútbol. Pero ¿por qué solamente tomé campo de fútbol? Porque fíjense que polideportivo tiene ambos valores menores que los de campo de fútbol. Entonces, obviamente que si yo aplico la misma lógica sobre polideportivo, va a ser menor el valor que sobre campo de fútbol. Por eso en este caso la solución está planteada solamente por campo de fútbol. Pero también podrían aplicar esto sobre polideportivo. Lo que va a concluir es que obviamente va a ser un menor valor a 24.918. Entonces la decisión siempre va a estar establecida por el mayor valor, aplicando estas probabilidades. Y eso implica, en este caso, campo de fútbol. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió cómo es el análisis final que se hace? Sí, profe. En lo que es probabilidades a posteriori, lo que tienen cómo estudiar este tema, un consejo que les doy, es escribir los pasos. Incorporo 2 nuevas matrices, 3 nuevas matrices, lo que nos indica el ejercicio. Incorporo el dato de la probabilidad a priori, calculo, establezco la condicional, multiplico como está escrito ahí, determino, armo el valor de 0,71, el valor de 0,29. Traslado esto a una estrategia, me posiciono en una estrategia polideportivo, traigo los valores de resultados,
construyo la matriz para cada una de las dos nuevas posibilidades, mucho público y poco público, que es esta matriz que estoy haciendo acá. Calculo los posibles resultados, otro paso. ¿Cómo se calculan? A cada uno de los valores multiplico por las situaciones. Obtengo dos nuevos valores o dos posibles resultados para la estrategia 1 y dos posibles resultados para la estrategia 2. Una vez que obtuve los dos posibles resultados para una y para otra estrategia, armo la decisión final. ¿Cómo se arma la decisión final? Como cualquier decisión de valor esperado. Multiplico las probabilidades por los resultados dentro de una estrategia. Es 0,71 y 0,29. ¿Qué son o qué valores? ¿De dónde tomo 0,71 y 0,29? Del cuadro cuando armé y determiné la probabilidad conjunta. 0,71 para mucho y 0,29 para poco público. Calculo en función de los resultados que obtuve para la estrategia campo de fútbol, aplicando 0,71 de mucho y 0,29 para poco, y obtengo lo que sería la utilidad de Bayes. Nuevamente, este valor 24.918 tampoco es un valor que vaya a darse en la realidad. La realidad es que la empresa organizadora o va a obtener el resultado va a ser lo que está en la matriz original. Pero ¿para qué realizo todo este análisis? Es para poder tomar la mejor decisión posible. Y con información adicional tengo que tomar la decisión posible, la mejor decisión. Por eso, en este caso, el ejercicio, fíjense que el último paso dice, puesto que el costo de esta información extra, estoy leyendo el planteo, asciende a 1.200, esta información es suficiente para ayudar a tomar una decisión. Cuando tengan ustedes el costo de la información adicional, el análisis que tengo que hacer es este, que está explicitado acá. Dice, con información adicional, la decisión que tomo es campo de fútbol. Y sin información adicional, ¿se acuerdan cuál era la decisión que tomaba sin información adicional? O sea, considerando solamente valor esperado. También campo de fútbol. También campo de fútbol. Entonces, lo que concluimos es que con información extra o sin ella, la decisión no se cambia. ¿Sí? Es decir, si no tenía la información adicional, iba a decidir campo de fútbol, con el criterio valor esperado. Lo que sabemos, hay un valor determinado esperado que es mayor, sin embargo, iba a decidir campo de fútbol y después la realidad iba a indicar que los resultados van a depender si hace frío, calor o templado. Con información adicional, la decisión que tomo es nuevamente campo de fútbol, porque es la que vimos acá en este análisis que hicimos. Recuerden que directamente no analizamos polideportivo, porque tanto con poco, con mucho público, el valor era 16.000, o sea, no vamos a llegar nunca a 24.000, ¿sí? Entonces, primer punto, con información adicional, la decisión no cambia. Entonces, ahí tenemos que pensar, analicemos el costo. ¿Se justifica el estudio cuando el ejercicio nos dice, se justifica llevar adelante un estudio adicional? Y ahí tengo que hacer este cálculo. La información, el estudio de Bayes, o sea, el valor que nos da como valor esperado, la probabilidad de Bayes o la utilidad de Bayes es 24.900. Este valor acá, 24.918, ¿sí? Bien, con la información, si a ese valor se le adiciona el costo de la información, tendríamos un valor de 26.100. Es decir, acá lo que hago en realidad es suponer cuánto sería, en definitiva, el valor total, la suma del valor esperado más el costo de la información, para que justifique la utilidad de información adicional. Para que la información fuera de ayuda, la utilidad de Bayes debería ser mayor a 26.100. ¿Sí? Es decir, lo que tengo que analizar de esta manera, el análisis que hago de esta manera es, si no pido información adicional, el valor de la utilidad sería 24.900. ¿Cuánto más tiene que ser la utilidad que me reportaría que justifique pagar 1.200? Entonces, si esa utilidad adicional
fuera, o sea, si este numerito 24.918, en vez de ser 24.000 fuera 27.000, es decir, mayor al valor de la probabilidad anterior, al valor esperado anterior, más el costo de la información, eso ameritaría o justificaría que tomara o que contratara el estudio porque me va a llevar a una decisión diferente. Es como complicado esto, yo trato de explicárselo de la mejor manera posible, pero en realidad, porque el análisis que se hace acá con respecto del costo de la información es cuánto más de aporte o cuánto más de certeza me aportaría tomar una decisión diferente con información adicional que me justifique pagar el costo de esa información adicional. Por eso, la información adicional en este caso es 1.200 y no justifica. Porque no justifica pagar 1.200 porque me va a conducir a la misma conclusión. Distinto sería si nos conduce, vamos a suponer que nos diera polideportivo 40.000 en vez de 24.918. ¿Qué quiere decir si nos diera 40.000 polideportivo? Quiere decir que me conviene pagar o justifico el costo de pagar 1.200 porque me permite tomar una mejor decisión. Porque esa utilidad, en vez de ser 24.000, sería 40.000. Y esa utilidad de polideportivo haría que no tomara la decisión de campo, que es lo que me dio el primer valor esperado, 24.900, sino que no tomara esa decisión, incluso pagando el costo de la información, voy a tomar una decisión más acertada. ¿Por qué? Porque con probabilidad a posteriori, ese valor de valor esperado me justifica el valor anterior más el costo de la información. ¿Se entendió este punto o no se entendió? Sí, profe. Entonces sería que hay que sumarle al primer valor esperado lo que salió la información, y si da mayor a eso, ¿serviría o no? ¿Así es? Al primer valor esperado nos referimos al valor esperado sin información adicional, ¿sí? Lo llamamos primero, pero es así, es el valor esperado sin información adicional. Sin información adicional, esta empresa que decía, ¿qué decisión tomo si no contrato la consultora? ¿Qué pasa? Si no contrato la consultora, ¿qué decisión iba a tomar? ¿Campo o poli? Campo de fútbol. ¿Sí? Se iba a tomar campo la decisión. Dice, bueno, voy a llevar adelante esa decisión de contrato. Entonces, al valor esperado del resultado sumo el costo, ¿sí? Y eso me da un valor determinado, que en este caso es 26.000. A ese valor lo tengo que comparar con el valor que me dio la utilidad de Bayes, es decir, la utilidad donde apliqué la probabilidad posteriori, que aplico la posteriori porque contraté una consultora. Y analizo de esa manera si habiendo contratado la consultora, ese análisis me hubiese dado una decisión diferente. Por eso le decía, en este ejercicio no valida pagar el adicional porque me lleva a la misma conclusión. Esto es como hacer el análisis y decir, ¿para qué voy a pagar 1.200 si la decisión que voy a terminar tomando va a ser la misma? ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo justifica pagar 1.200? Cuando en la utilidad de Bayes me indica que la decisión es la otra, o la otra estrategia, o alguna de las otras estrategias, en este caso trabajamos con dos, pero puede haber varias, alguna de las otras estrategias que hacen que me conduzcan a un resultado diferente, ¿sí? Por eso, de esa manera, en ese caso justificaría, está bien, la empresa dice, bueno, pago 1.200, porque pagando ese 1.200 me permite tomar una mejor decisión. Porque imagínense que la utilidad o el valor esperado de Bayes hubiese sido 40 para polideportivo, 40, 50, 60. Si la empresa no contrataba esa información adicional, iba a decidir campo, porque era lo que vimos, decido campo, porque tiene 24.900 el mejor valor esperado.
Sin embargo, contratando la información adicional, voy a tomar la decisión polideportivo. Ahora bien, ¿qué justifica que tome adelante o que lleve adelante ese costo? Si justifica en tanto la decisión traccione para el otro valor y me aporte una información, justamente es como que ese costo está pagado porque la información adicional que me proporciona, que significa decidir con mayor certeza, o dentro de lo que estamos hablando en estos problemas, es decidir con menor incertidumbre, porque despeja una incertidumbre aportando probabilidades de poco o poco o mucho público. Entonces, si despeja esas o disminuye la incertidumbre, es como que el costo de esa, y me conlleva a tomar una decisión diferente, me permite decir, bueno, pagando esta información adicional, verdaderamente tomo una mejor decisión, ¿sí? Es así, ese es el análisis y la lógica que sigue el costo de pagar o no la información adicional. A nivel técnica, lo que tienen que hacer es que si se guían por la memotécnica, lo que hago es tomo valor esperado, del valor esperado que me dio la decisión del modelo tradicional que veníamos, tomo ese valor, a ese valor sumo el costo y ese valor comparo con el valor de la decisión de la probabilidad posterior, y que en este caso era campo de fútbol, ¿sí? Comparo con el 24.918 y una vez que comparo, veo que si ese valor no supera el 24.918, no justifica, ¿sí? Esa relación tengo que hacer para determinar, ¿sí? Y en el caso de que, o sea, ahora comparamos y es menor el 28.918, pero si nosotros al hacer el nuevo valor esperado nos da 27, por ejemplo, y tenemos 26, pero la decisión era la misma, entonces la información es buena igual. Si no me conduce a una decisión diferente, con un valor diferente, no justifica el costo, ¿sí? Eso es como una regla. Profe, le hago una pregunta. Sí. Con esto yo determino no comprar la información extra, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero yo hago el análisis con la información extra. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Eso es así como es de lo que estamos hablando. Eso es, son análisis de laboratorios. Es decir, la empresa tiene o va a contratar o no va a contratar. Lo que va a evidenciar después es si justificó o no la contratación de esa información adicional. Recuerden que acá ustedes tenemos que ubicarnos dónde estamos, desde qué lugar estamos analizando. Estamos analizando llevar adelante un concierto o no. El dato que tengo es que las probabilidades de frío, caluroso y templado son estas, las que nos dieron a priori, ¿no? Como las primeras que se nos presentan. Ahora la empresa dice, ¿y si obtengo mayor información? ¿Y si verdaderamente analizo un poco más? ¿Y si lo que estoy poniendo en riesgo es muy alto y decido hacer un análisis un poco más específico? Que eso como no es muy común, pero sí se utiliza mucho en nuestra profesión, lo que es la investigación de mercado. Fíjense que se analiza muchísimo este tema de qué requieren los consumidores para lanzar un producto. Entonces, estoy parado todavía en el punto, la empresa está parada en el punto en el que dice, ¿avanzo con información o no? Y lo único que voy a obtener, como dice la compañera, la decisión la tengo que tomar antes, no después de todo. Lo puedo construir si obtuve la información adicional, o sea, pago el costo y me doy cuenta. Ahora, lo único que voy a lograr es poder analizar si esa información adicional me proporcionó una decisión más acertada. Que es lo mismo, estoy en la misma postura que cuando tengo las probabilidades. Son escenarios que se construyen, son alternativas que se dan, y la verdad es que son para conducir a tomar una decisión.
Por eso yo les hacía hincapié en que finalmente el resultado va a ser alguno de esos que tenemos en la primera matriz. Sin embargo, hacemos todo este desarrollo, ¿para qué? Para poder analizar si con información estadística, con información histórica, con información a posteriori, me conducen al mejor resultado o tomo decisiones con más elementos. De eso solamente se trata. En antítesis de este criterio está el optimista, porque cuando aplicamos el criterio optimista, y ¿bajo qué supuesto estoy trabajando? ¿Bajo qué idea? Que el viento viene a favor y que soy optimista y que se va a dar el mejor resultado y por eso tomo la decisión del campo de fútbol o el polideportivo. ¿Es un criterio? Sí. ¿Es subjetivo? Totalmente. ¿Me quisiera alejar o iría por un criterio más objetivo? Sí, en tanto tenga mayor información. O en este último punto ya, en este caso es incluso pagando por información adicional. Se entiende que de donde está parado la empresa es ver cuál es la mejor opción y pagar si entiende que lo que está sujeto a riesgo o lo que está poniendo en riesgo es muy elevado y en consecuencia paga esa información adicional y le permite obtener una mejor decisión. De eso se trata. Pero que existe incertidumbre, está desde el momento cero, porque de hecho estos problemas son para resolver en situaciones de incertidumbre. O sea, si me va a servir o no el estudio, si lo voy a contratar o no, lo tengo que decidir en el momento 1. En el mismo momento en que con criterio optimista decido polideportivo, por ejemplo. ¿Sí? No, hay incertidumbre, de eso se trata esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Les sugiero algo. Lean el ejercicio 4, ¿sí? Y la clase que viene vamos a empezar directamente con el ejercicio 4, pero si lo traen leído, lo tienen que traer leído, porque yo voy a empezar directamente con el armado de matrices, porque el ejercicio 4 incorpora un nuevo análisis que tiene que ver con la gráfica de los valores esperados. Esto ya lo habrán visto en teoría, pero lo vamos a desarrollar y yo la verdad que me quisiera concentrar en el análisis y cómo interpretar el gráfico, porque toda la parte anterior ya la vimos en otros ejercicios, de como que esa parte voy a ir más rápido, para dedicar más tiempo a explicarles cómo interpretar el gráfico, cómo construir el gráfico, porque en el momento de los exámenes la complejidad viene dada por esta situación de construir los vectores o construir las ecuaciones y no por el armado de la matriz. Así que por favor les pido que lean, entonces empezamos ya leído, sí voy a desarrollar todo el ejercicio, pero quiero tener más tiempo para lo que es valor esperado con determinación de gráficos, ¿sí? Bueno, si no hay dudas o si alguien tiene alguna duda me pregunta, si no, nos vemos el día miércoles a las 18. Profe, Ahora les paso el PowerPoint y se los paso, corrijo esa E que tenía mal y se los paso. Sí. Que un compañero le preguntó y no me quedó claro. Más allá que yo obtenga un resultado mayor, digamos, de los 26.100, ¿vio? De todos modos, como yo con información elijo la misma estrategia que hubiese elegido sin información, no justifica, entonces, más allá que yo... No justifica, exactamente. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas o si no las escriben al chat. Yo les aconsejo que empiecen a mirar otros ejercicios y sobre todo lo de la guía complementaria. Ahí una compañera pasó la guía complementaria de las soluciones, así que empiecen a mirar esos ejercicios y entonces en la clase me pueden preguntar el razonamiento, no los números, pero sí cómo se razonan esos ejercicios. Yo entiendo que ustedes van para el examen. Lo importante es que aprendan a razonar para que independientemente del planteo que se les presente, ustedes puedan armar los distintos cuadros, ¿sí? Bueno, me voy porque me estoy quedando sola, se están retirando todos, así que nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.